Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de enero de 2024 y voy a grabar un testimonio que nunca había grabado, pero que siempre le decía a Jesús, tengo que hacerme el tiempo porque va a ser largo, pero también va a ser de bendición, que es el testimonio de cómo nos casamos con Luciana, cómo Dios respondió la oración por una esposa y cómo fue confirmando a lo largo del camino que debíamos casarnos y cuándo. Bien, para poner en contexto, esto empieza en el año 2019. En los testimonios acerca de mi bautismo yo lo conté. Resulta que luego de que Jesús me llevara a confesar las infidelidades que yo había tenido con mi anterior pareja, recordemos que Jesús a mí me encuentra en medio de una vida no cristiana, lo conozco, pero habían cosas que yo había hecho sobre todo antes de conocerlo a él. Malos hábitos, malas prácticas, pecados, ¿no? Entonces él me llevó a confesar esas infidelidades y mi expareja termina tomando la decisión de abandonarme. Luego yo me bautizo y luego del bautismo vino la gran batalla, empezando el 2019. Porque yo no sabía si tenía que esperarla, yo no sabía si el objetivo de Jesús era que yo aprendiese y luego traerla de nuevo, si el objetivo de Jesús era que fuese paciente o no. La verdad es que no tenía idea. Y a mí la incertidumbre es algo que me molesta. Entonces yo necesitaba tener certidumbre. ¿La espero o no la espero? Necesito saber eso. ¿Se terminó para siempre o volverá en un futuro? Durante esos meses de sufrimiento y de una comunión muy íntima con Jesús, lo primero que me quedó claro es que Dios es un Dios justo y que yo estaba allí sufriendo porque estaba cosechando mi siembra, porque Jesús me estaba dando lecciones, me estaba enseñando lo mucho que la infidelidad me lastima, lo lastima y lastima a la otra persona. Llegó una noche que después de tanto llorar, de enojo, de pataleo, de chinchudez, fue una noche donde recuerdo que, teniendo la plena conciencia de la presencia de muchos ángeles allí conmigo y de Jesús, lo confesé a Jesús delante de ellos y les dije, sos un Dios justo, está bien todo esto que me sucede, lo haces por amor, es justo, quiero que se sepa que sos justo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento invadió mi alma y realmente entendí que ese crisol por el que estaba pasando era necesario. La cuestión es que empezaron a haber ciertas confirmaciones de que yo estaba en el desierto, que Jesús me estaba sacando de Egipto para llevarme a Canaán. Esto se repetía mucho. Entendía que Egipto era la vieja vida, los viejos hábitos, en la alimentación, en lo que veía, en lo que escuchaba, en los lugares que frecuentaba, etc. Me daba cuenta que me estaba sacando de Egipto. Y también me daba cuenta que me estaba sacando de esa relación anterior. ¿Pero qué era Canaán? ¿Era una relación nueva? ¿Era metafórico? ¿Era una pareja adventista, una familia adventista? ¿Qué era Canaán? Porque el que se había equivocado en esa relación anterior, el que más Egipto había sido, era yo, no mi expareja.
Entonces empezó Jesús a confirmar mucho acerca de eso, pero la incertidumbre en mí era constante. Hasta que en marzo de 2019 se había organizado un Momentos a Solas con Cristo en formato de retiro espiritual. Entonces me inscribí, decidí ir y le pedí a Jesús, como siempre lo hizo, que en ese momento a solas con Cristo necesitaba la respuesta definitiva a si yo tenía que esperarlo o no esperarlo. Siempre he tratado de participar de la mayoría de los momentos a solas con Cristo posibles, porque por más que uno ya sabe la estructura general del programa, Momentos a solas con Cristo es un ministerio vivo, donde se conjuga el momento del orador, el momento de la iglesia, las personas de la iglesia que Dios llama para ese momento a solas con Cristo en específico, y la impronta que el orador le da a esa columna vertebral de momento a solas con Cristo para ese momento en particular, en esa iglesia en particular, para esas personas en particular, con sus vidas en momentos particulares. Entonces siempre que hay participo porque aprendo algo nuevo, porque desaprendo algo mal aprendido y por sobre todas las cosas Dios siempre contesta. Entonces, en ese momento a solas con Cristo, esperaba que Jesús realmente tocara mi corazón y me diera la señal. ¿La espero o no la espero? Necesito que esta incertidumbre, este mar embravecido dentro mío, se termine. Y resulta que en uno de los momentos, cuando nos vamos a meditar las Escrituras, yo ya tenía anotadas varias confirmaciones de parte de Dios de que tenía que dejarla ir a mi expareja, ¿no? Pero creo que en mi terquedad, en mi quizás deseo de no querer que eso suceda, yo no quería verlas. Hasta que en el cuarto momento, es decir, el momento de la primera meditación bíblica, el texto sobre el que termino meditando, y estuve meditando bastante tiempo hasta que después Jesús tocó mi corazón, es que no iba a haber otra señal para esta generación incrédula, ¿no? Y al principio le daba vueltas, me imaginaba la historia, me ponía en el lugar de los fariseos, pero llegó un momento de la meditación donde Jesús tocó mi corazón y me dijo, acá estás vos, ya no va a haber más confirmaciones, ya te di varias. Y ahí entendí, por una imagen mental, que en esta tempestad yo estaba tratando de sostener un barco al puerto y todo el esfuerzo que estaba tratando de hacer era lo que me estaba estresando, poniendo mal. Que yo tenía que desamarrar ese barco del puerto y dejar que ese barco se vaya al océano y ya estar en paz. Dejarla ir, dejar de insistir. Y cuando entendí que la respuesta de Jesús era dejar ir a mi expareja, no seguir con la incertidumbre, no querer que vuelva, eso me dio mucha paz al corazón. Estaba muy contento porque finalmente Jesús había respondido el pedido. Jesús había vuelto a confirmar que la incertidumbre me la estaba provocando yo mismo, que Él quería que entienda que no iba a volver.